Muy buenas a todos los hermanos en la fe. Mi nombre es Mercedes Palacio y como siempre tengan todos la bienvenida a su programa que se llama Oración y Reflexión. ¿Y por qué oración? Bueno, porque es un programa en el cual pues va a estar basado como siempre orando por los demás, orando por todas las cosas en el mundo. Tenemos que orar, hay muchas cosas por las cuales hacerlo. Y además nuestro Señor Jesús nos dejó este mandato de orar los unos por los otros para que de esta manera estemos siempre cerca, cerca del Eterno, porque la oración es como dicen, es como un arma potente que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Así es de que por eso es que tenemos siempre que estar orando. Bueno, por eso les decía de que mi programa se llama Oración y Reflexión. Reflexión, ¿por qué? Porque siempre tenemos que estar reflexionando de lo que pasa a nuestro alrededor. De los temas los cuales yo hablo, sobre todo son para reflexionar. Es que no es solo porque dicen, porque dijeron. Tenemos que investigar nosotros mismos y encontrarle verdaderamente a todo lo que veamos, escuchemos o leamos un sentido común a las cosas. Por eso es que se llama mi programa Oración y Reflexión. Y el tema que hoy voy a tocar es el bautismo de los niños. Y yo de entrada les pido disculpas a toda persona que cree en el bautismo de los niños, que los bautice, bueno, en una iglesia católica, donde sea, ¿verdad? Que no es algo que yo vengo a poner en tela de discusión, ni que quiero ofender a nadie, porque ese no es mi objetivo, querido hermano, en la fe. Si su religión es la religión que usted quiera, allá usted si quiere estar en ella. Si porque hace mucho tiempo usted está en ese lugar, usted siente de que verdaderamente ese es su sitio y que eso es lo que lo va a salvar, bueno, allá usted. Yo simplemente le voy a hablar con la palabra, con la Biblia. Y yo no estoy aquí para hacer debates ni debatir absolutamente nada. Porque verdaderamente, si nosotros queremos un debate, siempre vamos a encontrar una manera para contradecir lo que está escrito en la Biblia. Y yo, pues, verdaderamente estoy aquí simplemente para que usted reflexione, para que usted vaya, agarre las escrituras, las escudriñe y vea en qué parte de la palabra de Dios está escrito lo que usted está haciendo, ¿verdad? Si es correcto, si usted está en lo justo. Y por eso en este día pues yo voy a tocar este tema que se llama el bautismo de los niños. Y reflexionemos con la palabra bendita de la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios. Entonces todo aquel que cree en el Altísimo, pues tiene que creer también en su palabra y creer en su Hijo amado, el cual vino a sacrificarse por nosotros. Él vino a la tierra, estuvo aquí en la tierra, vivió 33 años sobre la tierra, porque a los 33 años él murió, ¿verdad? Lo mataron. Y él se bautizó más o menos como a los 30 años, fue bautizado por Juan. Inclusive Juan no quería ni siquiera bautizarlo porque dijo: yo no soy digno, ¿cómo vienes a mí aunque yo te bautice, tú que eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: bautízame. Y él fue bautizado en agua, en el río Jordán, por Juan el Bautizante, y por eso se llamaba Juan el Bautizante. Entonces Juan, nosotros vemos en las escrituras, porque era un libro que se llama Juan, inclusive en Lucas se habla perfectamente de la historia de Juan. Vemos que Juan es un niño que es hijo de una pareja ya de personas bastante maduras, ya ancianos, que no tenían hijos. Su mamá no podía tener hijos, era una mujer estéril, que era prima de María, la
María, la que fue la madre de Dios, o sea, no la madre de Dios, sino la madre de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? En ella fue delegada esta gran responsabilidad de que nuestro Salvador naciera como hombre a través de su vientre. Y su papá era Zacarías, también era un sacerdote, y él no podía, pues no tenía hijos. Y llegó un ángel, se le presentó y le dijo que su mujer iba a tener un hijo. Él estuvo incrédulo porque a la edad que él tenía, y también su esposa, ya que era muy vieja. Entonces Elizabeth se llamaba la mamá de Juan. Ya Elizabeth también era una mujer de una edad bastante avanzada. Él no tuvo como la fe en este ángel que le llegó a anunciar esta nueva de que él tendría un hijo por medio de su esposa, ¿verdad? Evidentemente. Él queda mudo y él recobró la voz hasta que este niño nació. Y desde que el niño fue concebido, también este ángel le salió a su madre, a Elizabeth, y le dijo que este niño se llamaría Juan, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues este niño, cuando él nace, le querían poner el nombre de su papá, pero el papá, con señas, porque aún no podía hablar, dijo que no, que el niño sí se llamaba Juan, como decía su mamá, porque en la parentela de ellos, pues no había nadie que se llamara de esta manera. Entonces, así de esta manera nace Juan el Bautizante, el cual se cría, pues, con sus padres. Y él dice que fue un hombre que nunca comió y bebió en exceso como todos los hombres, sino que él se alimentaba de langostas, dice, y de miel. Ese era su alimento. Y él vino a preparar el camino a nuestro Redentor. Él vino y él decía, yo vengo y bautizo en agua, preparando el camino para uno mayor que yo, al cual yo no soy digno, decía él, ni de atarle, decía, la sandalia, porque era el Hijo de Dios. Y entonces vemos cómo él venía bautizando, pero bautizaba personas adultas, pecadores. Y si bien se puede decir que nosotros desde que nacemos o desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya somos pecadores, es cierto. Sí traemos ese pecado de Adán y Eva, de nuestros padres en el pasado, ¿verdad? Que ellos cayeron en el pecado, pero eso no quiere decir que el niño desde que viene ya trae maldades, malo esto. Todo lo que se pasa alrededor de un niño se aprende. Si usted le da una buena educación, este niño va a ser una persona educada. Si usted le enseña la palabra a este niño, cuando esta persona llegue a ser un adulto, como dice la palabra, enséñele al niño desde su infancia, y cuando fuere viejo, dice, nunca se apartará del camino. Entonces, vemos cómo dependiendo de lo que nosotros le enseñemos a un niño, ese niño va a crecer y estar en un ambiente sano y todo, dependiendo del ambiente de la familia donde este niño se críe. Vemos niños que son mal criados terriblemente, que les pegan a sus padres desde chiquitos, los agarran a trompadas. Y imagínense cuando este niño llega a ser ya un poquito más grande. Podemos ver los problemas que estas criaturas tienen en la escuela, los amiguitos que buscan, son dañinos, les hacen muchas maldades a otros niños más tontitos que ellos, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos pues que los niños son un amor. ¿Quién no? Cuando un niño nace es una cosa tan preciosa, tan dulce, tan indefenso. O cuando ya crece con sus manitas y todo, usted le puede regañar o cualquier cosa y al ratito le está dando un besito. Son un amor. Hasta duele a veces castigarlos porque vienen a uno con aquella sencillez, con aquella humildad, aunque uno les haya regañado, ¿verdad? Pero un hombre no es así. Por eso es que nuestro Señor Jesús hace la comparación de un niño
dice, y una persona que se arrepiente, que tenemos que nacer de nuevo como niños, ¿verdad? Esto es como introducción a a lo que yo hoy pues voy a hablar y voy a dar como tema. Y yo encuentro que esto es súper importante, esto de este bautismo, no porque pues la gente que cree en esto y que está bautizando a sus niños desde chiquitos, sino de ver la importancia de lo que tiene el bautizo. No lo tome a mal. Allá usted si quiere seguir confiando en estas cosas que no están escritas en la palabra, o a qué camino le lleva que su hijo sea bautizado chiquito y cuando ya está grande, pues anda por los caminos completamente errados. Entonces, digamos que una persona está por un camino equivocado, se arrepiente, se convierte, viene a los pies de Cristo, esta persona cambia, es un hombre nuevo. Ya si fue ladrón, pues ya no va a robar más. Si golpeaba, mal mataba, hacía, bueno, todas las cosas que se hacen en el mundo cuando uno no conoce a nuestro Señor, ¿verdad? Esta persona, por eso dice, se convierte, se ha convertido, es nueva criatura y vuelve a nacer como un niño, porque los niños nacen inocentes. Y eso todos lo sabemos. Nadie me va a decir que el niño nace ya nace con un cuchillo matando gente. Eso es falso. O hablando de los demás, metiendo cuentos. Tampoco. ¿Ve? O diciendo mentiras, levantando falsos testimonios. Un bebecito no puede hacer cosas malas, no puede fornicar, no puede golpear a nadie. En fin, es una criatura inocente y de eso es lo que estamos hablando. Entonces, al bautizarlo, ¿cuáles son los pecados que este niño está dejando atrás? Solo reflexione hasta allí. Entonces vamos a orar y pedirle al Padre que Él nos dé sabiduría y de que toque corazones y que esta palabra no venga, no regrese vacía, sino de que toque los corazones, no porque yo lo digo, sino simplemente para que vaya y escudriñe y realice y reflexione al respecto. ¿Por qué nos tenemos que bautizar? No tanto porque usted está bautizando a su niño en qué iglesia. Como le digo, usted tiene derecho de hacer lo que usted quiere. Si el Eterno se lo permite, ¿quién soy yo para acusarle? De ninguna manera. Yo no estoy aquí para acusar a nadie, simplemente estoy para que usted reflexione al respecto de esta palabra y la importancia del bautismo. Es bien importante, es algo muy importante. Entonces decimos, Padre bendito, Padre amado, tú que estás sentado en tu santo trono, te damos las gracias en este día, Señor, que vamos a hablar aquí tu santa palabra, Padre. Que lo que salga de mi boca, mi Rey, no sea porque yo lo quiero exteriorizar o porque a mí me da la gana decirlo, sino, Padre Santo, porque son cosas que tú pones en mi corazón. Y los temas, Señor, también, porque yo no ando buscando temas, simplemente es como que alguien me los pone en mi mente, Padre, y ese eres tú. Hablarte esos temas. Sabes, Padre Santo, cuánto trabajo me toca cada tema. Paso inclusive varios días revisando la palabra, buscando textos bíblicos, Padre Santo, porque no podemos, Señor mío todopoderoso, decir mentiras, mi Rey. Tú no quieres eso, tú quieres que toda la humanidad se salve, porque, Padre Santo, todos somos tu creación, pero no todos somos tus hijos, mi Rey. Y lo que tú quieres es que todos seamos hijos tuyos, Padre, que todos hagamos tu voluntad. Y esto del bautismo es parte de tu voluntad, Señor. Por eso enviaste tú a tu Hijo amado, nuestro Señor, Yeshua, para que Él nos diera el ejemplo. Él habló del bautismo también. Gracias, pues, Padre, bendito eres, Yahweh. Tú eres mi Dios. Oh, Padre Santo, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Gracias, Padre. Bendice pues esta palabra en este momento y bendice a toda persona, Señor, que va a escuchar este audio, mi Señor. Padre bendito, bendito sea nuestro Señor Yeshua y bendito sea tu Santo Espíritu Santo. Que lo que salga de mi boca, Padre Santo, sea porque tú lo estás poniendo, Señor, y no
palabra mía, Padre, porque, Señor, ¿quién soy yo para poder decirle a las personas qué hacer y no hacer? Simplemente vamos a leer tu palabra sin que la persona caiga en descontentamiento, en enojo, simplemente que reflexione. Por eso mis temas se llaman oración y reflexión, porque tenemos que reflexionar a tu palabra. Gracias pues, Padre bendito. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como yo les decía anteriormente, pues vamos a analizar esta palabra. Siempre basándonos en los textos bíblicos, en lo que dice esta santa palabra. Y como ya les dije anteriormente, yo creo, ¿verdad?, que todo el que cree en Dios y que dice, creo en Dios y que Dios va y que Dios viene, es porque está haciendo la voluntad del Padre. Y esta palabra es la voluntad de Él. Entonces, consideremos y reflexionemos con la palabra desde cuándo se da a conocer bautismo. El bautismo empieza con la venida, o sea, con lo que es el Nuevo Testamento, porque lo que es lo que llaman el Viejo Testamento, que yo no diría que es viejo, porque de viejo no tiene absolutamente nada. Todo lo que está escrito en esa palabra está escrito en el Nuevo Testamento. No hay nada que se contradiga, todo es como la misma palabra del Señor. Pero llamémoslo así para que usted comprenda lo que yo le quiero decir. Entonces, a partir de Mateo hasta llegar a Apocalipsis, pues es que se habla de un bautismo, porque se habla específicamente de la venida de nuestro Señor, sus experiencias, lo que Él hizo en la tierra, un poco de su niñez, cuando Él se bautizó, los años que Él vive en la tierra y los años que predicó, porque Él predicó 3 años, y los años que Él vivió aquí en la tierra fueron 33 años. Además, Él no venía para vivir aquí por mucho tiempo. Él simplemente vino a instaurar, como dicen, el reino de su Padre, a que lo conociéramos y a darlo a conocer. Él tenía un tiempo y dejó discípulos, personas que siguieran ese legado. Y dijo, vayan, prediquen esta palabra, bautizando, dice, en el nombre del Espíritu Santo, a toda persona que se arrepienta y que por medio de este bautizo público acepte como a nuestro Señor Jesús como su único Redentor y Salvador, dejando atrás todos sus pecados, convirtiéndose en una nueva persona, dejando al viejo hombre atrás. Escuche lo que dice la palabra, dejando al viejo hombre. No habla de un niño, ¿qué puede saber? Cuando usted le bautiza, pues lo único que hace el pobre niño, pues llorar, porque él ni sabe. Ahora usted le pregunta a una persona hoy adulta cuando se bautizó y ni siquiera se acuerda. Ya ni la mamá se acuerda tampoco, ¿verdad? Entonces, miremos que la palabra en Marcos dice, en Marcos 1:5, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Aquí está hablando de Juan. En Marcos 1:5 está hablando que dice que muchas personas de la región de Judea, dice que se acercaban a Juan y confesaban sus pecados. Escuche bien, un niño no puede confesar sus pecados. Ni siquiera balbucea, apenas si está bebito, dependiendo de la edad que usted le bautiza. Hay niños porque los bautizan ya un poquito más grandes y todo eso. Pero en general, pues los niños son bautizados chiquitos, tiernitos, ¿verdad? Chiquititos, 6 meses, yo qué sé, un añito. Entonces aquí desde aquí ya la palabra empieza a hablar de personas que están viviendo en una vida desordenada, dependiendo. Quizás hay alguna persona que está en el alcohol. Hay muchos alcohólicos que están en el alcohol, otros que están en la droga, que cuando han escuchado la palabra de nuestro Señor han venido a sus pies, han sido sanados por esta palabra, o sea, por nuestro Señor, ha tocado sus corazones y han cambiado. Hoy son personas que sirven al Señor, son hombres que han cambiado, que ahora tienen un hogar, que viven una vida estable,
porque viven en Cristo, porque el que viene a Cristo es una nueva persona, ya no vive en tinieblas, dice que hoy vive en luz, porque Dios, nuestro Señor, es luz. Y la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces aquí vemos cómo Juan dice que bautizaba a estas personas y la bautizaba ahí en el río Jordán. Ellos confesaban sus pecados y eran bautizados por él, o sea, por Juan en el río Jordán. Ahora, en Hechos 3:24, ¿qué dice? Después que Juan predicó antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y vuelve, está hablando de arrepentimiento de pecado. Y aquí está hablando en Hechos 3:24 de que Juan predicaba antes de su venida, pero está hablando de la venida de nuestro Señor, que él siempre estaba diciendo que había que bautizarse en un bautizo de arrepentimiento para preparar a estas personas para el verdadero bautizo en Espíritu Santo, cuando el Señor y Salvador, nuestro Yeshua, nuestro Mesías, viniera. Ahora aquí en Lucas 7:29 también habla: cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, escuche bien, le oyeron, o sea, a Juan, le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. ¿Ya escuchó? Cuando todo el pueblo, o sea, personas mayores, recaudadores de impuestos, estas personas que recaudaban los impuestos, oyeron a Juan hablando porque les predicaba y después los bautizaba, reconocieron la justicia de Dios. Escuche bien, un niño no puede reconocer nada, es un bebé, es alguien que no sabe nada de lo que usted le está hablando. Todavía un niño de 5 años todavía es inocente, cuando usted le dice cosas no entiende y uno dice, ay, medio le explica las cositas para que comprenda, pero aún no tiene ya, uso de raciocinio. A partir ya de 7 o 8 años ya el niño es más comprensible, uno puede hablar mayores cosas con él, pero hasta aquí vemos que está hablando de personas que dice que reconocieron la justicia de Dios y entonces decidieron bautizarse en el bautizo de Juan. En Hechos 19:4, y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y volvemos a lo mismo. Aquí vemos cómo Pablo, este apóstol, que fue el último apóstol, Pablo, dice de que Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, porque verdaderamente Juan eso es lo que él hacía. Él decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, que el reino de los cielos está acercado, o sea, que el Señor venía, pero él era el que iba a dar el bautizo en el Espíritu Santo, que hoy pues es el bautizo que existe. Y estoy hablando de verdadero bautismo, no estoy hablando de todo lo que vemos en esas iglesias paganas, que bautizan a la gente y empiezan a caer ahí botados en el suelo, acalambrados, tirados en el suelo, las mujeres enseñando todo el calzón cuando caen tiradas allí. Eso no es de Dios. Yo le estoy hablando de verdadero arrepentimiento, de la verdadera palabra, ¿verdad? Entonces vemos cómo Juan bautizaba en agua. Juan nunca dijo que él era Jesús, nunca dijo que él era el que venía, que era el Hijo de Dios, ni nada de eso. Él venía a preparar el camino para Jesús. Y Juan dice que bautizaba en agua y siempre estaba hablando de personas pues, que creyeran, personas que dejaran atrás la maldad de su pecado. En Lucas 3:21, cuando Juan terminó de bautizar a todos, escuche, Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma, dice, de una paloma. No era una paloma, en forma, escuche bien la palabra, en forma, dice, de una paloma. No es que era una paloma. Luego se oyó una voz desde el cielo que decía: tú eres mi hijo,
a quien quiero mucho, en ti tengo complacencia. Aquí es cuando Jesús se bautiza, y él se bautiza a los 30 años. Y es Juan el Bautizante el que se encarga de bautizarlo. Y cuando él se está bautizando, del cielo, dice, se abre, baja el Espíritu Santo en forma, dice, de una paloma. Y desde arriba del cielo se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, al cual yo lo amo, y todo eso, ¿verdad? Y vemos pues cómo aquí Jesús es bautizado y ya tiene 30 años, no es un bebé. ¿Por qué no lo bautizó su madre cuando él era un chiquitín, un bebito? Sino que él se bautiza ya, un hombre maduro ya, porque ya 30 años ya es una persona súper consciente, ¿verdad? Pero él no se bautiza porque él está lleno de pecado, sino que él se bautiza porque él también, de esta manera, nos está enseñando cómo teníamos nosotros que hacerlo. Entonces, ¿por qué es que nosotros hacemos siempre lo contrario de lo que el Eterno nos dice hacer? ¿Verdad? Entonces, como yo ya les dije, pues 30 añitos tenía nuestro Señor y a los 33 años, pues a él lo matan, pues ya termina lo que él tenía que hacer aquí en la tierra y regresa allá al lado de su padre, dice. Entonces vemos que el bautismo es un acto de arrepentimiento. Escuche bien, el bautismo es un acto de arrepentimiento donde la persona se arrepiente de sus pecados conscientemente y con el bautismo nace de nuevo en Cristo. ¿Ya escuchó? Yo no le estoy mintiendo, por eso le estoy leyendo cada versículo bíblico. Porque yo, como le digo y le volvería a decir, le seguiré diciendo en todos mis temas, yo no hablo cualquier tontera, sino que lo que está escrito en la palabra. Y si yo pues me equivoco, yo les pido 1.000.000 de disculpas. Pero yo espero que el Eterno pues esté poniendo las palabras en mi boca para no equivocar a nadie, porque ese no es mi objetivo. Ya las personas están cansadas de que transversen, como se dice, transversar la palabra, decir mentira. Y si usted me dice, no, yo soy católico y yo lo voy a bautizar, bueno, hágalo si usted quisiera hacerlo. Si eso lo va a salvar, hágalo, pero yo le voy a decir algo. Le tengo malas noticias. Usted va a estar delante del Creador un día, delante del Supremo allá, del Juez Supremo, y Él le va a preguntar y le va a decir, ¿se acuerda cuando tal persona lo decía o estaba escrito en la palabra y usted nunca quiso ir a rebuscar a ver si era cierto lo que estas personas decían? No que te dejaste llevar solo por las emociones, por lo que los demás decían. Tenemos que escudriñar. Hermano, aprenda a escudriñar esa palabra. La Biblia no es un libro que vale un ojo de la cara, es un libro accesible. Más se gasta en otras cosas que uno a veces gasta, que no, verdaderamente a veces no valen ni siquiera la pena. Así que no diga que es que porque no tiene, que porque, ay, aquí ni quiera Dios se va a quedar sin comer o que le va a pasar algo. No, simplemente a veces nosotros no tenemos la disposición para hacer la voluntad del Eterno, simplemente. Que aquí, como le estoy diciendo, vemos que el bautismo es un acto de arrepentimiento. Y aquí no, un niño no se puede arrepentir. ¿De qué se va a arrepentir un bebé? Cuénteme, por favor. ¿De qué se arrepiente este niño? De absolutamente nada. Y como ya les dije al principio, si usted quiere rebatirme y decirme, pero es que nosotros todos somos pecadores. Sí. Por Adán y Eva dice que entró el pecado al mundo y a cada uno de nosotros y todo. Pero cuando nosotros nos convertimos en pecadores, cuando estamos aquí en el mundo y hacemos nuestra voluntad. Pero si hacemos la voluntad del Eterno, nosotros volvemos a ser hijos de Dios. Por eso vino Cristo y yo ya tengo ya hice un tema de esto. ¿Por qué vino nuestro Señor? Porque Él dice que vino a reconciliarnos juntamente. A eso vino. Cuando nosotros perdimos esa conexión directa con el Eterno a causa del pecado de Adán y Eva, ese lazo se rompió. Pero por eso vino nuestro Señor Jesús. Él vino para que nos volviéramos a unir por medio de Él. Ese lazo, esa de conexión que habíamos tenido con nuestro Padre Celestial, hoy la tenemos a través de Él. Y
cuando nos bautizamos, porque eso fue uno de los mandatos que Él dio, simple y sencillo, ¿verdad? Entonces vemos que como un niño de Él no se puede arrepentir de eso. El bautismo es un acto de arrepentimiento, donde la persona se arrepiente de sus pecados, de lo que era. Si era una persona que hacía daño, que era un usurero, que prestaba exageradamente con grandes intereses y todo eso, y hoy ya no lo es. Hoy pues sigue prestando, pero ya lo hace conscientemente, o sea, gana moderadamente y también ayuda a las personas verdaderamente, o lo que sea, porque hay tantas cosas en este mundo que nosotros hacemos cuando somos jóvenes, cuando hacemos todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque como yo les he dicho siempre, aquí que lance la primera piedra quien esté salvo de pecado, todos somos pecadores y todos tarde o temprano hemos tenido grandes pecados en nuestra vida, grandes errores, que si nos hemos arrepentido, hemos venido a Cristo, hemos clamado al Señor, hemos pedido perdón. Dice que su misericordia es tan grande que Él agarra esos pecados, los olvida, los tira, dice, en el fondo del mar y allí se olvidan. Mire qué lindo es nuestro Padre Celestial. Cuando la persona se bautiza, ha comprendido bien lo que significa hacerlo y la responsabilidad de guardar las leyes y mandamientos de Dios. Eso es bautizarse. Entonces, volvemos. ¿Cómo un niño va a estar consciente de todo esto? De ninguna manera. Este niño va a tener que volverse a bautizar cuando él sea una persona consciente. Que él dedique su vida, que se arrepienta de sus maldades, de sus pecados o de la vida que estaba llevando. ¿Ya me entiende? Por eso es que este bautizo es inútil de los niños, de los bebés. Eso no está escrito en la palabra, en la Biblia. No es un acto que verdaderamente pues usted esté cumpliendo con las leyes del Señor, de ninguna manera, no está haciendo absolutamente nada. Y este niño no va a ser salvo, porque usted no me va a decir a mí cuántos violadores en este mundo hay, pero violadores horriblemente en serie, que están hoy pagando condena o que ya los mandaron, como dicen, al patio de los, ya de la gente que la van a matar, pues, que están sentenciados a muerte. Y si no se arrepiente esta gente, ¿qué pasa? Pierden su alma, van a la destrucción eterna, porque nunca se arrepintieron de toda esa maldad que hicieron. Y estos fueron niños muy lindos, tiernos, inocentes, que vinieron a este mundo y que algo provocó, hizo en ellos esta persona criminal, esta persona que se convirtió en un violador. ¿Por qué? Quizás lo violaron a él, quizás en su casa vio cosas, quizás lo maltrataron, quizás, ¿verdad? No sabemos los motivos, pero si usted se pone a buscar y a leer, a documentarse sobre estas personas así, violadores o matadores en serie, son personas que han vivido dramas, muchos dramas, y que por eso lo hacen. ¿Ya me entiende? Entonces, al arrepentirse, cualquiera de estas personas que se arrepiente ya estando en prisión o antes de llegar a una prisión o lo que sea, y se arrepiente y dice que es perdonado, se bautiza y ahí está, donde él está lavando sus pecados y sale, dice, vestido con ropas blancas, más blancas que la nieve. Es otra persona, no lo volverá a hacer. Pero vemos como le decía yo el ejemplo de una persona de un violador de esto en serie, que de niño fue bautizado. ¿Y de qué le sirvió ese bautismo? Ahora le va a servir si él es un adulto consciente y está consciente de lo que ha hecho es malo y se arrepiente. Ahí es donde entra el bautismo. Y por eso es que nuestro Señor se bautizó a 30 años y Él nos dio el ejemplo. ¿Verdad? Entonces, como yo le decía, que esto tiene que ser consciente. Esto significa hacerlo de una manera responsable. ¿Y esto qué significa responsable? Guardar las leyes y mandamientos de nuestro Creador. No hay pérdida no hay por dónde, no hay dos caminos donde perderse. La palabra del Eterno es bien clara.
La Biblia no habla de bautizar a los niños. De ninguna manera. Yo la he escudriñado en todas las partes. Hay unas personas allí que hablan de que ponen un ejemplo de un centurión. Ahorita no recuerdo dónde está exactamente de la Biblia, donde se habla de este centurión que dice de que él se arrepintió, él y toda su familia, y fueron bautizados. Fueron bautizados por Pedro. Pedro los bautizó, dice, a todos, a él y a su casa. Y entonces muchos agarran ese versículo bíblico para decir de que sí, que por eso que allí dice que toda su familia se bautizó. Sí, pero cuando habla de toda su familia, habla también de las personas mayores que estaban allí. Podían ser cuñados, cuñadas, su suegra, sus hermanos, sus hermanas, yo qué sé, sus hijos. Tal vez ya no tenía hijos chiquititos, y si tenía esos hijos chiquitos, no quiere decir que los niños los bautizaron. Se habla con las personas que ya estaban conscientes. Dice, en su casa todos se bautizaron. No especifica si habían bebés o no habían bebés. Entonces toman de ese versículo bíblico para decir de que allí toda la familia fue bautizada. Desgraciadamente, la gente que siempre quiere entrar en errores, que quiere llevarlo por donde no es, siempre van a encontrar algo para poder decir cosas que no son, ¿verdad? Pero aquí está bien claro cómo nuestro Señor se bautizó, lo que Él decía, que es de arrepentimiento. En mi familia toda mi familia se puede bautizar, y en mi familia también hay niños, pero eso no quiere decir que los niños también, o sea, la familia, hablamos de las personas ya que están conscientes, adultos, personas mayores, o ya muchachos que están adolescentes, gente que ya comprende lo que es el bien y el mal, pero un niño todavía no sabe lo que es el bien y el mal. Hasta allí estamos claros, que un niño no sabe, aún no distingue el bien y el mal. Entonces, como yo le decía, la Biblia no nos habla, en ningún lado de la Biblia yo encontré, lo único, como yo le estoy diciendo, es en esta parte de la Biblia. Yo no recuerdo si es en Efesios, no recuerdo exactamente, yo no lo voy a inducir en mentira, que está este versículo que habla de esta persona que fue bautizada con su familia. Es el único que hay que dice fue bautizada con toda su familia. Dice que todos se arrepintieron y fueron bautizados. Vemos pues el ejemplo que nos hizo el Señor. Él a los 30 años se bautiza. Porque cuando usted se bautiza, adquiere un gran compromiso de fe y amor al Creador. Adquiere un compromiso. Cuando usted se bautiza, adquiere un compromiso. ¿Y por qué yo le digo de fe? Sí, pues si no tenemos fe en Dios, ¿para qué usted se bautiza? Si se bautiza porque tiene fe que existe ese Dios que no vemos. Porque nosotros andamos por fe y no por lo que vemos. Así es de que por eso es que cuando la persona se bautiza, adquiere un gran compromiso de fe y amor al Creador. Ay, disculpe. Pero un bebé o un niño chiquito no es consciente de lo que está pasando. Cuando sus padres lo bautizan, ¿qué es lo que este niño sabe? Nada. Y sí hay personas que dicen, como yo decía, que desde que nacemos ya somos pecadores. Sí es cierto, como yo ya se los expliqué, que por medio de Adán y Eva entró el pecado y todo eso, ¿verdad? Pero ya les expliqué yo también por qué vino nuestro Señor y todo, ¿verdad? Porque Él vino a restaurar lo que se había perdido. Por medio de su sacrificio, Él vino a restaurar esa conexión que nosotros teníamos con el Creador, la cual se perdió con Adán y Eva. Y que por eso es que hoy, pues, nosotros, por medio del bautismo, un bautizo público, damos a reconocer que aceptamos que Jesús es el único Redentor y nuestro Señor. Él es, porque Él es el único que vino a dar su vida preciosa en sacrificio por nosotros, ¿verdad? Entonces,
Él vino a restaurar lo que se había perdido y por medio de su sacrificio, su muerte en la cruz. Allí, en esa cruz, allí Él también derrotó a Satanás. Recuerden que en esa cruz, con su muerte, Él derrota a Satanás. Satanás está derrotado. Simplemente le quedan prácticamente nada para seguir aquí haciéndonos daño en la tierra. Pero por eso tenemos nosotros que tener los ojos abiertos y estar viendo las señales que el Eterno nos está dando cada día, ver los acontecimientos, lo que está pasando, porque todo está escrito en la Biblia. La Biblia, ahí tiene el pasado, el presente y el futuro. Todo lo que usted quiera saber, busque lo que ahí está. Todo está allí dicho. Van a ver, dice, plagas de langosta, van a ver mortandad, gente que se va a morir de hambre. Van a ver lo que hoy estamos viendo, ese tal coronavirus, peste, hambre, esto, el otro. En fin, nada nuevo, dicen los científicos. O si alguien está diciendo, no, ahí está en la Biblia. Todo eso dijo cuando sean los últimos días. Ustedes, dijo nuestro Señor que estuvo en la tierra, verán esto, verán de peste, de guerra, de rumores de guerra, gente que se matan unos contra otros, la gente será desalmada, aquí y allá, todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué más queremos que el Eterno nos diga? No hay ningún secreto, no hay nada secreto. Entonces, cuando nos arrepentimos y nos transformamos, o sea, transformamos nuestras vidas en Jesús y nos bautizamos, estamos dedicando nuestras vidas al Eterno. Estamos adquiriendo un compromiso público que aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Punto. Hablamos de personas que estamos aceptando, personas conscientes, adultos y no niños. Cuando nuestro Redentor estuvo en la tierra, no se bautizaban bebés, tampoco sus discípulos. Él bendecía a los niños, eso sí, los niños se acercaban y decía, dejad que los niños vengan a mí, pero porque él nunca los rechazó a los niños, al contrario, los ponía de ejemplo y todo. Jesús pone a los niños como ejemplo de humildad. En Mateo 18, del 1 al 4, él dice, escuche lo que dice. Los discípulos dice que se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Ellos se le acercan al Señor Jesús y le preguntan, Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Entonces él llamó a un niño, escuche, si un niño fuera pecador, no lo podría llamar. Él nunca lo bautizó, jamás. Los bendecía y los ponía de ejemplo porque los niños son humildes, los niños son inocentes. Entonces él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humille como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. ¿Está escuchando? Lo pone de ejemplo al niño, dice así que cualquiera que se humille como este niñito que está aquí. Entonces, si el niñito fuera malo y eso, no lo pondría como ejemplo el Señor. Y nunca los bautizó a los niños, ni los apóstoles andaban bautizando a niños, ni ninguna mujer hebrea, o sea, ninguna de esa gente andaba bautizando a los niños, nadie. Entonces dijo, es necesario ser humilde. Como yo les dije, es necesario ser humilde como un niño. Los niños son inocentes, no son rencorosos. El Señor dijo que tenemos que aprender de los niños, porque los niños son lo más lindo, lo más tierno, como yo les dije. Él dijo, aprendan de estos niñitos. En cambio, cuando crecemos, cambiamos, somos envidiosos, orgullosos, rencoroso, malcriado, malos hijos, malos nietos, malas esposas, malos esposos, borrachos, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando venimos a nuestro Señor, dejamos todo eso, confesamos nuestro pecado y nacemos de nuevo como un niño, inocente de nuevo. Y cuando hablo de inocencia, no es que usted ahora ya no sabe ni cómo se llamaba antes, sino que hablamos de inocencia a no caer de nuevo
en esas tentaciones, en las cosas de la carne, en las cosas del mundo. Nos apartamos de esas cosas y vivimos para el eterno. Tratamos de hacer la voluntad de Dios, conformarnos a sus leyes, a sus mandamientos, vivir en santidad. Vivir en santidad es hacer la voluntad de Dios, no lo que a nosotros se nos pesque, lo que nos dé la gana. ¿Ya? Ay, no, pues que hago esto, que hago el otro, ¿verdad? Si usted hace todo lo que a usted se le antoja o lo que le dicen, pues usted no está haciendo la voluntad de Dios, sino que está haciendo la voluntad del hombre. Por ejemplo, nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino como dijo nuestro Señor, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo estoy aquí por el que me envió. De igual manera nosotros. Por eso es que Él vino, para darnos ese ejemplo y que nosotros sigamos su camino, lo mismo que Él hacía. Porque Él siempre hizo las cosas correctas, lo que su Padre le pidió de hacer. Entonces vemos que en Lucas 18, del 15 al 17 dice, Jesús bendice a los niños. Traían a Él los niños para que los tocase, lo cual viendo sus discípulos le reprendieron, porque la gente les llevaba a los niñitos. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidas. Y porque de tales, dijo, es el reino de Dios. De esos niños. Por eso es que si un niño muere cuando aún es inocente, pues sabemos que va delante de la presencia de Dios. O cuando se levante, va a ir delante de la presencia del Eterno. Porque es un niño que todavía no tiene maldad. No ha vivido en este mundo, no. Todavía el Satanás no ha puesto sus manos sobre él. Por eso es que usted no permita que su hijo caiga en las manos de Satanás, que él lo toque por medio de las caricaturas que ve en la televisión, por medio del celular que el niño está viendo, por cosas que entran por sus ojitos, cosas que él aún no es capaz de comprender. Por eso yo le decía aquí que Jesús más bien nos bendice a los niños. Aquí lo dice en Lucas 18, del 15 al 17. De cierto, dice el Señor, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, ¿qué necesidad tiene un niño de ser bautizado si es inocente? Y esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Ahora, si usted quiere ver si es cierto, vaya, yo por eso hasta le leo los versículos bíblicos, agarre la Biblia, escudriñela. Esa no es una palabra, dice, de conocimiento privado, es para todo el que quiera tener conocimiento. Léala. Por eso dijo el Señor que la verdad, dice, los hará libre. Y es cierto, cuando conocemos la verdad nos hace libre de todas esas ataduras, de todos esos malos pensamientos o cosas que nos han metido por muchos tiempos, por tradición, por lo que sea, porque mi mamá lo hacía, porque mi abuelita y mi tía y toditos, y entonces yo también. Eso no nos va a salvar, nos salva Cristo, Él es el único camino, Él es la salvación, y por eso es que yo estoy hablando hoy de este tema, señores. En Mateo 28, del 18 al 20 dice, Jesús les habla a sus discípulos después de su resurrección diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 28, 18 al 20. Entonces, hagan discípulos. Usted no puede ser discípulo a este niño que lo bautizaron allí, pues que le pusieron agua en la jícara. De ninguna manera, ¿verdad? No. ¿Qué sabe este niño? ¿Qué es lo que usted le va a enseñar? Si cuando nuestro Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, está hablando de adultos, personas que les van a enseñar primero el Evangelio, para que después ellos se lo enseñen a otras personas y así sucesivamente. Pero un niño pues no tiene ese conocimiento aún para poder hacer este mandato de nuestro Señor Jesús. Ya, entonces va comprendiendo por qué es que todo esto del bautismo de los niños es algo innecesario, es algo que no sé de dónde sacaron eso, como sacan irle a rezar a una imagen, allí a un cuadro. Son cosas que no están escritas y que todas esas son cosas que el Eterno aborrece.
Se lo digo sinceramente. Allá usted, si quiere seguirlo haciendo, ese es su problema. Pero después no diga que nadie se lo dijo. Entonces dice, enseñándole, aquí mismo estamos hablando en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándole. ¿Qué le puedo enseñar yo a un bebé? Si yo le empiezo a predicar esta palabra que hoy yo estoy hablando aquí para que usted como adulto escuche, ¿usted cree que esta criatura va a entenderme lo que yo le estoy diciendo? De ninguna manera. Por eso es que yo estoy hablando, que aquí está hablando de adultos. Vayan, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, todo lo que el Señor dijo que hiciéramos. Ámense los unos a los otros. Órenos unos por los otros. Den a conocer el reino de Dios. Den a las palabras. En fin, todo lo que es el evangelio, ¿verdad? Porque como Él dijo, y este evangelio se predicará, dice, por toda la tierra habitada y después vendrá el fin. Entonces, aquí estamos hablando las cosas porque el fin se acerca, señores. Cristo viene pronto y esto no es juego, es tiempo ya de dejar las cosas vanas de un lado y buscar por nuestra propia cuenta y decir, voy a ir a investigar, voy a ir a ver si es cierto lo que esta mujer dice o lo que aquel señor está diciendo. No irme a sentar allí, a calentar una silla, a escuchar cualquier tontera que una persona de allí delante está diciendo, sin siquiera sacarle ni la Biblia ni nada. Ahora, si usted me dice pues que todas esas iglesias están contaminadas, bueno, pues hágalo usted por su cuenta. Si sabe qué cosa es la iglesia somos cada uno de nosotros. Iglesia quiere decir usted, yo, cualquiera. Escudriñe la palabra de Dios, clame a Dios, búsquele, que Él va a verlo, va a ver su corazón, qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que usted quiere. No, porque verdaderamente yo le voy a decir, ¿de qué me sirve que vaya a una iglesia a sentarme allí delante de una persona que me está llevando directamente para el infierno, al desbarrancadero, como oveja, como dicen, al matadero? Mejor no voy, simplemente. Ahora, si usted ve que es la persona que usted tiene ahí de frente no le está predicando verdaderamente la palabra, salga de allí, váyase, busque otro lugar o congréguese usted allí con otras personas. ¿Cómo era la gente de los primeros cristianos? Se congregaban en sus casas y estudiaban la Biblia y el Señor siempre le va a dar dirección. No vaya a creer que porque no ha pasado por un estudio bíblico allá en no sé dónde. No, de ninguna manera. El Eterno le va a dar sabiduría cuando usted empiece a escudriñar la palabra. Escudriñela. Y después así va a poder ser capaz de tomar una buena decisión y ver si esa iglesia donde usted va le conviene. Simple. Porque yo, como le digo, y se lo voy a decir en todos mis temas que yo hablo, yo no lo estoy enviando a ninguna iglesia, ni a ningún lado, ni a ninguna religión. Yo lo estoy diciendo que venga Cristo, porque Él es el único, Él es el camino, no hay otro. Ahora, cuando se bautiza en agua, sus pecados quedan en el olvido. Cuando usted se bautiza, sus pecados dice que quedan en el olvido, como dice la palabra en Miqueas 7:19. Él volverá a tener, dice, misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí está hablando del Eterno. Cuando nosotros venimos a Él, eso es lo que Él hace. Y Él sepultará nuestras iniquidades. ¿Cuáles son nuestras iniquidades? Pues todo lo que nosotros hacemos. Yo no necesito recordarle lo que ustedes. Cada quien tiene como dicen, sus secretos guardados en su corazón, los cuales no los podemos esconder de nuestro Señor. Usted se los dice a Él, usted cambia su vida y bueno, Él dice de que Él se deshace de esos pecados. Póngalos en las manos de Él. Simple y sencillo. No está hablando de niñitos que todavía no han hecho nada. Porque esos niños a su alma va a morir si ni siquiera han hecho nada malo, ¿verdad? Bueno, como vemos, Juan el bautismo es el que preparaba el camino. Juan el bautizante, él es el que preparaba el camino para que el Señor bautizara en espíritu, porque eso así es. Ahora los bautizos pues ya son en el espíritu, pero yo le estoy hablando de verdaderos bautizos. O sea, compréndame que yo no estoy hablándole de todas esas cosas vanas que usted ve. No se deje llevar por todas esas cosas.
Si el Señor también nos lo dijo antes de ir, si ustedes verán, dijo Él, apostasía en la iglesia. Ustedes van a ver muchos lobos vestidos de oveja. Ustedes van a ver muchas personas engañándolos. Y se da tan que dice que mismo aún a los escogidos, dice que hasta podrían engañarlos. Es tanto que vamos a ver gente que dice que son de Cristo haciendo grandes milagros y todo más. Sin embargo, el Señor dijo y va a decirle, apártense de mí, yo no los conozco, nunca los vi. Entonces no sé, por eso es que usted tiene que estar leyendo la palabra del Señor para no dejarse engañar, porque yo le digo, habrán gente que van a hacer grandes prodigios, como lo dice la palabra. Es bien clara, la Biblia es tan clara como el agua. No hay donde perderse. Entonces, si usted ve todas esas cosas hoy que están pasando, no piense que ese es el fin ya. Ay, no, ni quiera Dios, entonces yo no creo en nadie. Crea en el Eterno, crea en su Hijo. Él nunca lo va a defraudar, Él no vino a engañarnos. Pero hay muchas personas que nos están engañando. ¿Por qué? Por medio de Satanás. Porque son hijos del diablo. Si nuestro Señor lo dijo, que eran hijos del diablo, dijo, víbora. Los trató de sepulcros blanquecidos también, porque por dentro dice que son un asco y por fuera bien blanquitos y bien arreglados. Así es una sepultura. Entonces, busque a Dios, que esas cosas que usted ve en el mundo, que todas esas cosas paganas, todas esas iglesias que lloran, que hacen, que tuernan, que eso no le desanime. Al contrario, busque del Señor usted, que eso no sea como un stop que lo para no entrar, porque como todas esas personas son, como dice la palabra también, ni entran ni dejan entrar. Entonces busque de nuestro Redentor, que Él viene pronto. Cristo viene pronto, y lo voy a seguir diciendo, Cristo viene pronto. Cristo con su bautismo se revela como el Mesías para el pueblo de Israel. Y Él, como vemos, pues Él no se bautiza porque Él es pecador, sino que él también se bautiza para que el pueblo de Israel, por el cual Él vino, porque Él dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él viene a buscar a estas ovejas que se han perdido. El Señor lo manda a esa conexión directa que antes tenía el hombre con Él. Por eso Él viene y Él se bautiza, para que vean que Él es el Mesías. Y mismo así, los fariseos, porque verdaderamente no fue todo el pueblo de Israel que lo mató, sino los fariseos lo crucificaron en esa cruz, ¿verdad? Entonces, así como Cristo da testimonio con el bautismo de quién es Él, porque él con su bautismo, Él da a conocer que Él es el Mesías. Entonces vemos aquí que Él da testimonio con el bautismo de quién es Él. Nosotros como adultos también damos testimonio de quién somos y a quién servimos ahora. ¿Ya vio? Ahora ya el diablo no puede poner sus manos sobre nosotros, ya no le servimos a Él, nos hemos salido de esas cosas en las cuales antes estábamos en las tinieblas. Hoy somos hijos, pasamos a ser hijos del Creador. Nos hemos salido del mundo, nos hemos salido de las manos de Satanás, ahora somos luz, hijos de Dios Altísimo. Ahora ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús y no en doctrinas de hombres. Sí, Señor. Porque todo esto de bautizos de bebé y todo, y aunque usted lo quiere hacer, como le vuelvo a repetir, sígalo haciendo, ese es su problema. Ya la Biblia está bien clara. Estas son doctrinas de hombres. Y nosotros no tenemos que seguir esas doctrinas de hombres, tenemos que seguir a nuestro Señor, nuestro único Salvador. Porque ¿quién vino a hacer aquí sacrificio por el hombre? Nadie, solo Jesús. Entonces, ¿por qué usted le pide a la Virgen fulanita y menganita? ¿Quiénes son esas vírgenes? ¿Dónde están en la Biblia escritas? Santa Eduvige, Santa Chunchita, Santa Margarita, Santa el saber cuántos, San fulanito, San menganito. ¿A dónde están en la Biblia? Dígamelo. En ningún lado. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas que el Señor no nos ha dicho de hacer? Hagamos la voluntad de Dios. El que es hijo de Dios Altísimo hace su voluntad y
sus mandamientos, sus leyes. Eso es todo. Como les decía, ahora ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús y no en las doctrinas de hombres. En cambio, un niño o un bebé no está en el mundo, este niñito todavía. Dígame, ¿qué niñitos todavía están en esta? Ninguno. No tienen ninguna maldad. Son inocentes, humildes, son angelitos de Dios. Un niño no sabe que él no sabe nada. Él no sabe que se va a bautizar. No tiene conciencia de lo que le está pasando. Más que la incomodidad de sentir que le mojan. Y se mete a llorar. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando le echan agua? Llora. Que tal vez está calientito en los brazos de su mamá, ahí todo sabrosito envuelto y venga para acá, metas aquí la cabeza y le chorrean agua. Pues el niño llora, pero no está consciente de qué es lo que le está sucediendo. A ese niño usted le puede hacer lo que usted quiera, lo puede ir a tirar allá a un monte y ahí se queda. Ahí se queda. No corre, no se viene, ahí llora hasta que se muere o alguien lo encuentre. Eso es un niño, eso es un bebé. Si usted va a agarrar a un niño de 5 años de la manita y lo deja tirado, yo qué sé, en una calle, porque usted lo quiere dejar botado ahí, ¿qué puede hacer esa criatura? Más que llorar. Es inocente. Es lo mismo cuando el niño se va a bautizar. Él no sabe que se va a bautizar, él no sabe lo que le están haciendo. Y después que ya lo bautizas, pues la parranda, bebamos, comamos y vivamos la vida loca. Y este niño crece viviendo una vida loca. Sin ningún mandamiento, sin ninguna ley, hagamos, comamos, vivamos, que mañana nos morimos. Y eso es el bautizo. Entonces, para ustedes eso es ser hijo de Dios. Lo siento, le tengo malas noticias. El Eterno no reconoce eso. La palabra dice que hay que creer en Jesús. Y un niño o un bebé no puede creer en Cristo. Pues aún no tiene esa conciencia del bien y del mal. Porque dice la palabra que para podernos bautizar tenemos que creer en ¿quién? En Cristo. Tenemos que creer, dice, y decir que Él es nuestro único Señor y Salvador. Y un niño no puede hacer esto. No puede, un bebé no puede. No puede creer, no cree en nada todavía. Él lo único que busca es su teta o una pachita. Lo único que tiene es hambre. Y cuando tiene hambre llora. Y cuando quiere llora. O medio ya si está más grandecita empieza a señalar. Hasta ahí. Punto. Ahora le voy a decir, si fuera que a través del bautismo, cuando somos niños, ya estamos salvados, no tendría ninguna causa, ninguna que el Todopoderoso envíe a su Hijo a rescatarnos del pecado, de la muerte eterna. Si cuando los niños están chiquitos, ya son bautizados y ya están, ya son, dice que ya tienen el Espíritu Santo, ya son hijos de Dios. Entonces, ¿para qué vino nuestro Señor Jesús? No vino, entonces para nada vino a la tierra a morir. Para nada hizo semejante sacrificio. Si pues el hombre decidió que hay que bautizar a los niños chiquititos y que ya están salvos. Ahora vemos que cuánto pedrastra hay violando a los niños y por tanto fueron bautizados y no se arrepienten. Si un pedrastra de esos se arrepintiera de hacerle daño a un niño, que es lo más horrible que puede haber en el mundo, porque es un niño, un inocente, una criaturita de Dios, y le hace semejante barbaridad, un pedrastra a un niño, y fue bautizado, es que usted cree que esta persona, el Eterno, lo bendice o tiene el Espíritu Santo. Lo que tiene es el diablo adentro, simple, sencillo. Para que vuelva a nacer tiene que volver a ser como un niño inocente, se tiene que bautizar en agua, en Cristo, en el Espíritu. Tiene que arrepentirse de sus pecados, nacer de nuevo, convertirse. Esa es la realidad, le guste o no, desgraciadamente, así es. Entonces, por eso dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que dio en sacrificio a su Hijo unigénito
para salvarnos de las garras de Satanás, porque así fue. Él vino, dio, y por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado. Eso predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Y también decía que Él vino para salvarnos del maligno. ¿A quién se lo decía? A personas adultas. A un niño no se lo puede decir porque un niño no está consciente, no comprende de lo cual usted está hablando. Cuando venimos a Cristo de verdad, somos seres diferentes. Somos seres llenos de amor, comprensión, incapaces de hacerle mal a nadie. Y yo le estoy hablando de un verdadero cristiano, le estoy hablando de una verdadera persona que ha cambiado. No de esos mentirosos que andan haciendo mentiras, no de esos que se están llenando las bolsas con dinero, de esos que le están dando de a trompadas a la gente y así le están dando el Espíritu Santo. Eso es horrible, eso es falsedad. Estoy hablando de verdaderos cristianos, de verdaderas personas que se humillan ante Dios, que oran todos los días, que le tienen amor a su prójimo, que se aman a sí mismos y que ante todo, en primer lugar, aman al Creador. Si usted ama a Dios en primer lugar, usted es capaz de comprender la Biblia, usted es capaz de comprender a su hermano, a su prójimo y todo lo que hay en este mundo y salirse de este mundo perverso. Y hay que hacerlo antes de que sea tarde porque estamos como en los tiempos de Noé. Y este barco pronto cerrará sus puertas, amigo. Y cuando usted venga será demasiado tarde si no entra pronto a ese barco. Y por eso es que hoy estoy hablando de esto del bautismo. Y como yo le vuelvo a repetir, no es por ofender a nadie. No estoy ofendiendo a nadie. Si esta verdad le incomoda, lo siento. Pero el Eterno es el que la dice esta palabra y no yo. Yo no lo hice, ¿eh? Yo simplemente la estoy diciendo. Entonces, como yo le decía, tanto amó Dios al mundo que dio en sacrificio a su único hijo. Mira que lo dio en sacrificio, no dice que vino Fátima, Isabel, yo qué sé cuántas, como se llaman esas vírgenes, a sacrificarse por nosotros. ¿Ah? Busquemos al verdadero, al Dios justo, al que derramó su sangre preciosa por nosotros, al que en ese madero ahí dice que por su sangre fuimos lavados, que con su sangre dice Él nos rescató y que por su llaga dice que sanó todas nuestras heridas, sanó nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué más quiere que le diga el Eterno? Por eso yo le digo, cuando usted viene verdaderamente a Cristo, que es un verdadero adorador de Dios, usted no es capaz de hacerle daño a nadie, pero ni a una mosca. En cambio, los que han sido bautizados en su niñez, hoy están en el mundo, porque así es, y usted no me va a decir lo contrario. Están en el mundo. No están haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. La mayoría de las personas en el mundo fueron bautizados. Y es que yo le hago esta pregunta a usted. ¿Están haciendo la voluntad del Padre? Entonces, quiere decir que no tienen el Espíritu Santo, que no pueden entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas, están en inmundicia, en muchas maldades. Están en una vida desordenada, haciendo lo que les da la gana, burlándose del sacrificio de nuestro Señor. Sí, querido hermano en la fe, oyente, usted que me está escuchando, en eso está la mayoría de las personas en el mundo, porque como dijo el diablo, todo esto me pertenece, y le señaló a nuestro Señor Jesús toda la tierra habitada, todos estos reinos, le dijo al Señor, si me rendieras adoración te los daré. ¿Por qué los estaba dando? Pues porque le pertenecen, simple y sencillo, ¿no? Y por tanto son personas bautizadas en su niñez. Están escuche bien, más o menos le voy a dar unos cuantitos ejemplos. No todos, porque hay tantas cosas, ¿verdad? Están en la droga, en la borrachera, en el lesbianismo, en el homosexualismo, en la prostitución, en la pedofilia, o sea, los pedrastras. Están secuestrando, robando, en el crimen, violando, golpeando a sus mujeres, maltratando a sus hijos, a sus padres, violando a niños, a mujeres también, en fornicación,
en adulterio, metidos en esas discotecas infestadas de toda clase de sodomía, bailando música degradante, porque la música hoy está completamente perdida. Todo lo que se habla es dame nananana, yo que sé cuántas cosas más. Usted la conoce mejor que yo, todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? En fin. Música degradante, siguiendo ídolos que el Eterno aborrece. Y yo creo que eso de los ídolos está como más de 100 veces en la Biblia. Yo no sé cuántas veces está. Voy a hacer una investigación y se lo voy a dar el dato más, o sea, un poco más preciso. Pero en la Biblia, a todo lo largo de la Biblia está hablando del Señor que se hicieron ídolos y por eso los aborrecí. Que hay de ustedes si se hacen ídolos, que los ídolos que no hablan, los que aquí, los que allá. Y la gente, ¿qué es lo que más hace? Los adora, los viste, los limpian, los hacen, sobre todo los fabrican y después el mismo hombre tonto le llega a rezar. Imagínense, hasta dónde hemos llegado de tontos, ¿verdad? Entonces, como le decía, adorando a dioses vanos, en fin, toda clase de maldad, violencia, personas sin amor, personas que maltratan a los ancianos, a los niños, en fin, toda clase de aberración. Sin amor, no quieren a nadie, ni siquiera a sí mismos se quieren, imagínense, porque no tienen a Dios en su corazón. Si usted tiene a Dios en su corazón, usted es capaz de amar hasta mismo una mosca tiene su función en esta tierra. Pero cuando no tenemos a Dios, así usted mire un ancianito allí pobrecito en una esquinita, pidiendo, con hambre, así todo flaquitillo. Usted pasa, mire como que ni lo mira. Hasta hace para allá la vista para no verlo. Pero cuando tenemos a Dios, somos capaces de desprendernos de lo poco que tenemos para ayudarle a otra persona. Entonces, ¿y de qué sirve que todos estos están bautizados? Todo esto que le mencioné. Entonces, ese bautismo, ¿a qué sirve? Por eso es que yo estoy hablando de esto, porque el verdadero bautismo es cuando usted está consciente y se arrepiente conscientemente y va a hacer la voluntad de Dios y no la suya. Entonces, no se equivoque. Ninguno que está en estas condiciones de las cuales yo vengo de hablar entrará en el reino de los cielos, y téngalo por seguro que así es. No va a entrar en el reino de los cielos, mismo que usted lo hayan bautizado cuando era un niño. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿De qué está hablando aquí? De un niño. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando de una persona vieja, consciente, que hoy dice, no, basta. Yo soy hijo de Dios, me arrepiento, voy a Cristo para llegar a mi Señor Todopoderoso y esperaré su gloriosa venida, que Cristo viene pronto. Eso es el que se va a salvar y no el que ya se bautizó. Ahora, para bautizarse hay que arrepentirse. Y un bebé no puede arrepentirse, es inocente, ya se lo dije. Y por eso Jesús pone este ejemplo que dice en Juan 3, del 1 al 6, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? Aquí le está hablando esta persona que se llamaba Nicodemo al Señor y le dijo Rabí, que quiere decir maestro. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Está hablando de qué? De nacimiento. Y claro que yo no se lo estoy hablando como un bebé que viene a nacer, porque él escuche lo que sigue diciendo aquí. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él creía que le estaba diciendo que tiene que volver a nacer, que meterse en la panza de su mamá. No, nacer de nuevo es lo que arrepentirse,
bautizarse, mostrar pruebas de arrepentimiento. Si su corazón es limpio verdaderamente, el que está allá en los cielos lo conoce. A mí usted me puede decir hasta misa, pero al que está allá arriba, usted no lo puede de ninguna manera engañar, ¿verdad? Entonces, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De niños? Está hablando de personas adultas, de personas conscientes. Entonces piénsela bien, usted que tiene niños o que es abuelito, abuelita, háblele a su hijo, a su hija de la palabra, que vaya a escudriñar. No que no piense, no, es que esos son los evangélicos. No, no son los evangélicos, es la palabra de Dios la que lo dice. Escudriñela para que nadie le engañe. Por eso dice la palabra en Salmos 37, 3 al 5, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará todas esas cosas. No, aquí nada, en absoluto. La Biblia no habla de bebé. Ahora, si esas cosas se hacen, pues bueno. Yo, como le digo, no voy a entrar en mayores detalles a acusar a nadie, a decir que pues eso lo hacen por dinero, porque cuando te va a bautizar a un niño, pues tiene que pagar en esa iglesia. En realidad, es algo pues que se inventaron, como se han inventado muchísimas cosas. Que no son de Dios, sino que son doctrinas de hombre. Entonces, como yo le decía aquí, que Jesús le respondió así, nuestro Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Más claro que eso, ni el agua. Lo que es nacido de la carne, le dice el Señor, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que esos bautizos de agüita, pues son de la carne. Entonces el Señor dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Tiene que estar usted consciente de lo que usted está haciendo, porque es una responsabilidad que usted está tomando con el Creador, y más le vale que no juegue a ser hijo de Dios, porque el que está ahí arriba no nos perdona cuando caemos porque queremos. Entonces, ¿cómo podemos analizar? Entonces, como podemos analizar, con el bautizo muere el hombre viejo y nace el nuevo hombre. Y un niño ni siquiera ha crecido, ni siquiera ha llegado a desarrollarse, no sabe nada. Estamos hablando aquí, muere el hombre viejo. O sea, no necesariamente tiene que usted tener 100 años para ser viejo. Puede ser un muchacho de 20 años. Pero ya es una persona que está consciente, ya es mayor, ya sabe lo que usted está haciendo. Quién sabe cuántas cosas ya ha hecho desde hace mucho rato, ¿verdad? Ahora, claramente la palabra nos explica que el bautismo representa la muerte del pecado y la resurrección de Jesucristo en nuestra vida. No hay vuelta de hoja, no hay para dónde confundirse. Con el bautismo el pecado es destruido, porque dejamos nuestro pasado atrás, es puesto en las manos de nuestro Dios y Él se encarga de borrarlos. Y que nosotros sigamos en santidad haciendo la voluntad del Padre. Ya escuchó, no está hablando de ningún niño, por el amor a nuestro Señor. Vemos en Romanos 6, del 3 al 6, que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? ¿Qué más quiere que le diga? Porque dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de la resurrección, o sea, cuando nosotros lavamos nuestros pecados. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y un niño aún no tiene pecado. En Mateo 18:3 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ya se lo había dicho, se lo vuelvo a repetir para que vea que los niños son inocentes y que Él los pone de ejemplo y los bendice, no los bautiza. Ya para terminar, en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, de cómo nosotros éramos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué más quiere que le diga la palabra? Aquí está bien clarito también en Efesios 22. Con esto terminamos con Efesios 22 y se lo voy a volver a repetir, lo vamos a desglosar un poquito. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, como nosotros éramos antes, despojados del viejo hombre, o sea, cuando dice despojados del viejo hombre, está hablando de que dejemos todo nuestro pasado atrás, lo que nosotros éramos, lo que hacíamos antes. Que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Es que un niño puede estar viciado conforme a los deseos engañosos y todo eso, y se puede renovar. Un niño está hablando de personas que verdaderamente hemos caído en las trampas de Satanás, pero que hoy podemos salirnos. Por eso, querido hermano, escuche la palabra del Señor, escudriñela, no solo quédese con lo que yo le estoy diciendo, vaya a buscarlo. No se deje engañar por lo que le dice, ay no, es que si usted no le pone agüita al niño, cuando nace se le muere. Yo viví esa experiencia, porque yo muy joven tuve mi primer hijo, bien jovencita tuve mi primer hijo, y cuando yo lo tuve ese niño, qué niñito más enfermo, ay Dios mío, me salió bien caro, como dicen, el no haber hecho la voluntad de Dios, porque era una muchacha inocente, ¿verdad? Como todos que caemos por amor, y estaba súper jovencita yo, sin ninguna experiencia en la vida ni nada. Y quedé embarazada, yo estaba terminando mi secundaria. Ahí con eso le digo todo. Estaba en 5º año. Y yo tuve ese niño, y ese niño, el niñito más enfermo de este mundo. Tenía de todo y todo, y solo vivía yo corriendo con él en los hospitales. Estaba tiernita aquella cosita, yo lloraba, sufrí mucho con ese niño. Sufrí tanto con ese niño. Hoy es un hombre. Y lo veo y me parece que es mentira que aún lo veo, y esa es la gracia del Eterno. Él me concedió tener ese hijo hasta hoy. Bendito sea el Creador, bendito sea nuestro Señor, que me lo ha dejado por tanto tiempo. Mi abuelita me decía, ay, qué barbaridad, me decía, pobrecito ese niño. Tanto que sufre esa criaturita porque, bueno, usted sabe cuando un niño se enferma, que agujas por aquí, agujas por allá, en su cabecita, en todos lados. Sufrió tanto mi niño. Y entonces en mi familia me decían que lo bautizara, que yo lo tenía que bautizar, porque si no lo bautizaba el niño se iba a morir. Y ese niño, bueno, algunos me decían que los duendes se lo iban a llevar. Otras personas, pues, y aquí les estoy hablando entre familia y amistades, ¿no? Me decían eso. Otros me decían de que si el niño se moría, pues no se iba a salvar, que se iba para no sé dónde, ¿verdad? En fin. Yo no conocía de la palabra del Señor aún. Yo ya la vine a conocer
vieja, ahora como estoy, ya, ya mucho más adulta, ¿verdad? Y yo, como les dije, era una muchacha muy jovencita, yo no conocía absolutamente nada, pero ya el Señor, yo creo, trabajaba en mí, porque había algo que me decía que no. Y yo dije, no, no lo voy a bautizar. Yo no creo en eso. Es un niño, es inocente. Yo nunca se los puedo asegurar que yo no les estoy mintiendo. Y por eso hoy les estoy hablando por lo cual yo pasé. Yo nunca en mi vida había leído, pero ni una rayita en la Biblia, jamás. Ni sabía que existía Jesús, con eso les digo todo. Pero yo dije, no, no lo voy a bautizar. Si se va a morir, pues bueno. Pero eso sí, yo creía en Dios y yo decía que se haga la voluntad de Dios, pero no lo voy a bautizar. Así se lo lleven los duendes o que se vaya para donde se vaya, no lo voy a hacer. Porque para mí, dije yo creo que un niño tiene derecho, yo le doy el derecho de escoger qué es lo que él quiere hacer cuando él sea mayor, cuando esté consciente. Entonces, no lo bauticé. Y tuve 3 hijos y a ninguno de mis hijos los bauticé. No les busqué madrina, no les busqué padrino, nada de eso. Simplemente no lo hice, ninguno de mis hijos dieron primera comunión ni nada. Y yo les estoy hablando, simplemente yo era una muchacha súper jovencita y nunca lo quise hacer, nunca lo hice, porque yo dije, mis hijos tienen derecho a escoger. En ese tiempo esa era mi filosofía, que ellos escogieran lo que ellos querían pues hacer de su vida, si ellos querían entregársela a Dios o no querían, ¿verdad? Y eso, como yo les digo, yo no conocía la palabra del Señor todavía, pero por eso nunca los bauticé. Y ese es un parte pues de mi testimonio que yo les doy, de lo que yo viví en carne propia, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se dicen cuando uno bautiza a los niños. Como les digo yo, pues no bauticé a los míos. Hasta pues hoy ya son adultos y ya saben lo que ellos tienen que hacer, si se quieren bautizar, si no se quieren bautizar, si quieren creer en lo que ellos quieren creer. También ya les enseñé la palabra cuando eran más chicos y ahora pues les toca decidir. Porque como les digo, nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Y Él como Padre nos da la enseñanza, nos dice qué hacer, como les dije, nos aconseja a nosotros el camino que queramos tomar. De igual manera nosotros, padres terrenales, con nuestros hijos hacemos lo mismo. No podemos hacer nada aunque quisiéramos, aunque yo quiera cambiar la vida de mi hijo, yo no puedo hacerlo. Eso es cuando el Señor toque su corazón y lo haga cambiar. Y yo creo que para todos los padres es así. Que sea hijo de pastor, que sea hijo de un sacerdote, de quien sea. Somos personas que traemos cada quien nuestra propia manera de pensar y todas esas cosas. Yo como les digo, yo a mis hijitos nunca los bauticé, no les hice dar comunión y yo decía, nunca les voy a mentir a mis hijos, jamás les voy a andar diciendo esa mentira de que existe Santa Claus o el viejito Pascual o como usted lo llame o como se dice también San Nicolás o el Papá Noel y yo no sé cuántas cosas más que le dicen, ¿verdad? Siempre les dije que eso no existía, que esos regalos pues eran los papás y la mamá que los tenían que comprar. Siempre les dije, y como les vuelvo a repetir, no conocía yo la palabra del Señor. Yo miraba a un Cristo crucificado en las iglesias y no le tenía confianza a eso. Me daba mucha pena ver ese hombre crucificado ahí, ensangrentado. No sabía quién era, porque nunca nadie me habló de eso. Yo fui varias veces a la iglesia y la misa y nunca el sacerdote dijo quién era ni por qué estaba ahí colgado, ¿verdad? Entonces yo no creía, solamente mi corazón creía que había un ser superior, que teníamos un creador, pero hasta allí. Fue mucho después que yo conocí a Dios, al Eterno. Tuve 10 años con los testigos de Jehová, estudiando la Biblia y eso. Después me salí porque miré que pues era una secta y todo eso no me convenía. Yo buscaba la verdad y pasé muchos años buscándola porque también tuve muchos estudios en mi vida yo y pues como muy, usted sabe cuando uno tiene muchos estudios pues como que muy científicamente uno anda buscando la verdad y eso.
dentro de mis amistades, que hoy me quedé sin todos esos amigos, ya por último, pues porque yo estudié agronomía, mismo aquí en el país donde yo vivo, pues toda esta gente no cree en Dios, verdaderamente la mayoría. Después me salí de agronomía y me puse a estudiar todo lo que es la medicina natural y todas esas cosas. Y dentro de todo esto, usted sabe, la gente pues cree en otras cosas, no cree en Dios, o sea, sino que cree en otras divinidades, en la nueva era y cosas diferentes. Eso eran mis amistades, con las cuales yo mucho tiempo, inclusive íbamos a ver gente hindú que venían de la India, personas que eran como super dioses y eso, a verles y todo. O sea, anduve mucho, hice mucho camino en mi vida y el Señor me permitió ver todo eso para que hoy yo tenga la certeza de que hay un creador y de que hoy le sea yo fiel. Y hoy digo, ¿cómo fui ciega a andar detrás de todas esas tonteras? Y todas mis amistades creían pues todo, que eran vegetarianos y todo esto y el otro, creían en la reencarnación y todas esas cosas. Yo iba a esas reuniones y todo. Tenía una gran amiga, muy amiga, que no creía del todito en Dios, ni en Jesús, ni en nada. Y pues ella pues, influía mucho con cómo ella pensaba. Tenía una gran amiga, una francesa, que yo la quería muchísimo. También ella me regalaba cartas del día, pensamientos positivos, no sé cuántas cosas, cartas de ángeles, de San Fulano, de San Mengano, de esa vaina. Yo tenía lindas cartas que ella me regalaba y todo. Cuando yo decidí venir a nuestro Señor y todo, yo boté todo. Libros de Reiki, todo boté, libros de yoga, el otro, me deshice de todo lo cuanto yo tenía. Lo he botado todo y verdaderamente me salí de todas esas cosas del mundo y por eso hoy les estoy contando un poquito de mi vida, o sea, de lo que yo he sido. Yo tenía, bueno, un bol tibetano, un bol, se dice como una taza, en español no sé cómo se dice, bueno, una taza que es como, es hecha en un metal como cobre, es cara. A mí me costó, esa pana me costó como $250. Viene con un palito, pues, y trae como una cabecita que uno lo suena, ¡tum! Para meditar, para esto y para el otro. Yo tenía una cosa de esa, que viene del Tibet y eso. Y entonces, como dice, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Y yo eso lo pude haber puesto allí sobre internet, venderlo, porque son súper caros. Pero yo lo tiré a la basura. Así me costara mucho. Todo cuanto yo tenía, todo, montoneras de libros que me costaron súper carísimos, los metí en el reciclaje. Y verdaderamente, pues ahora he dedicado mi vida verdaderamente al Creador. Y por eso estoy hablando de la palabra. Y yo lo que he recibido por gracia y lo que yo siento que el Señor ha hecho en mi vida y en la de mi familia, yo quisiera que también actuara en la familia de todas las personas y que todas las personas que están así como estaba yo, en las tinieblas, vengan a Cristo y conozcan y sientan lo que es verdaderamente tener a Dios en el corazón. Cuando uno verdaderamente lo tiene, yo no le hablo de hipocresía, sino verdaderamente cuando lo conocemos, queremos que todas las personas también tengan esa bendición, que no se pierdan, que cuando nuestro Señor venga, todos podamos compartir esa alegría de poder irnos de esta tierra, o sea, o como sea que el Señor nos aparte de la destrucción, ¿verdad? Que los niños, los pobrecitos niños inocentes no se pierdan, no sufran,
porque el Creador no, Él puede poner un cerco alrededor nuestro. Para Él no hay nada imposible. Él nos puede guardar de esas guerras. Él nos puede guardar de un meteorito que cae enfrente de nuestra casa. Él nos puede guardar de las inundaciones, de un volcán que explota, de un gran terremoto, sobre todo ese terremoto Big One que se está pronosticando hace mucho tiempo. Él nos puede guardar de toda plaga, de toda pestilencia. ¿Qué más queremos? O sea, para Él no hay nada imposible. El Señor es todopoderoso. Recuerde cuando Él sacó a su pueblo de Egipto, cuando Él sacó a su pueblo, cuando pasó la muerte y mató a todos los primogénitos. Todos los israelitas estaban en sus casas comiendo, estaban haciendo un shabbat en ese momento, estaban comiendo y la muerte solo pasó de lejos, pero nadie murió de ellos. Pero sí, los egipcios sí morían. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe cómo guardarnos siempre. Hasta aquí llego, queridos hermanos. Que el Eterno les bendiga, que abra conciencia, que toque sus corazones y que vaya usted y escudriñe la palabra del Señor. Que le pida a usted: Señor, dame sabiduría, comprensión para entender tu palabra. Porque yo le digo, cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, yo no comprendía nada, no entendía. Pero Él nos va dando conocimiento a medida que Él va viendo nuestro corazón y a medida que la vamos estudiando. Además, Él no nos puede dar, como dicen, comida sólida, igual que un niño. No le puede dar todo de un solo porque no lo va a comprender, sino poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Primero empieza dándole un poquito de gotitas, como dicen, de leche, y después ya le va sirviendo un platito más fuerte. De igual manera es la palabra. No espere entenderla desde el primer día que empieza a leerla, pero a medida que usted la va leyendo todos los días, a medida que usted la va escudriñando, a medida de que usted le va pidiendo al Señor y todo, Él le va a ir abriendo su entendimiento. Se lo digo porque eso es lo que a mí me ha pasado y lo que me pasa. Para que yo todavía entienda esta palabra me falta mucho, queridos hermanos. Pero lo poco que yo voy aprendiendo, pues aquí yo se los estoy exponiendo. Bueno, que el Eterno le bendiga, que el Eterno les dé salud, que es lo más importante que necesitamos en esta vida, porque sin ella, aunque tengamos dinero, no nos sirve para nada. Gracias, Padre, por este momento que nos has dado, por tu santa palabra. Gracias por bendecirnos, Señor, la vida. Gracias, Padre eterno, porque siempre pues tenemos pan en la mesa. Gracias, mi Rey, porque nos da salud. Gracias, Padre, porque nos permite dormir, descansar. Gracias, Padre, porque nos permites levantarnos, Señor. La gente da por hecho de que la vida les pertenece y amanecen y ni siquiera se encomiendan. Se levantan, Señor, sin siquiera darte las gracias, Padre, pero no les tomes en cuenta porque no saben lo que hacen, Padre. Más bien toca corazones, Padre mío, por medio de esta palabra, Señor, que no regrese vacía, mi Rey. Que haya muchas personas que escuchen esta palabra. Yo te dejo mi vida, Señor, la de mi familia, mis hijos en tus manos, clamándote, Padre, que nos protejas de todas esas enfermedades que andan dando, que reprendas a Satanás, Señor, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, que sea reprendido, Señor, oh Padre mío, de todo mal que nos están provocando aquí en la tierra. Bendito seas, Rey del universo, Padre mío, Rey del universo. Ten piedad de todos nosotros en la tierra. ¿Quién como tú, oh Yahweh? ¿Quién como tú, mi Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio, mi Rey, tú, solamente tú, Padre? Esto está en Éxodo 15:11. Oh Padre mío, amado Señor Todopoderoso, ¿quién como tú? ¿Quién? ¿Cuál es el Dios que hace las maravillas que haces tú, Señor? Bendita sea la creación de tus manos, Padre. Bendito sea tu Santo Espíritu Santo y bendito sea nuestro Redentor, nuestro Señor. Porque tú eres el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en nuestro Señor Jesús. Oh Padre mío amado, tú que eres la perfección, tú que eres amor, bendito sea en el nombre de tu Hijo amado. Yo te dejo esta oración en tu mano. Amén,
Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que tengan paz, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.